¿Sabían que existe un producto más caro que el mismísimo oro e incluso la cocaína en las montañas de Tanzania? Varias especies están al borde de la extinción, de desaparecer para siempre por la caza furtiva que busca desesperadamente el dinero. Hoy vamos a buscar algunas de ellas y a entender qué es lo que les está pasando. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a hablar un tema, la verdad, que es bastante triste, bastante delicado, pero que sucede. Sin embargo, no lo vamos a hablar en cualquier lugar. Lo vamos a hablar entrando a un ecosistema único en este planeta, donde nos vamos a encontrar un animal que está prácticamente extinto debido a la caza furtiva. No sabemos si lo vamos a encontrar, en la actualidad tristemente es bien difícil, pero vamos a ir a buscarlo y además nos vamos a encontrar con prácticamente todos los animales de Tanzania dentro de uno de los cráteres volcánicos más grandes del mundo. Es una cosa impresionante, ni siquiera me lo imagino, la verdad. Vamos a bajar al cráter de Ngorongoro, pero antes los pongo en contexto. Esta zona en la que estamos colinda con el Parque Nacional Serengeti, pero este no es un parque nacional, es un área de conservación. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que a pesar de que yo aquí tengo prohibido bajarme, por eso estoy empezando esto arriba del carro, aquí sí viven tribus, aquí viven personas que conviven con las hienas, con los leones, con las cebras, los elefantes. Aquí viven los Masái, aquí cuidan su ganado y tienen permitido estar. Se estima que hay alrededor de 40,000 Masái en este territorio. De hecho, que aquí atrás tenemos uno de sus pueblos. Podemos encontrar pueblos a lo largo de todo el camino. Aquí hay un pueblo Masái. Y no sé si recuerdan en el video que hicimos con esta tribu súper interesante, que les contaba que los Masái se caracterizan porque en el pasado eran los cazadores de leones, ¿no? Incluso en la actualidad no le tienen miedo a un león. Si llega a comerse el ganado, pues salen a pelear con el león. Pues esto no es para nada una mentira. Yo les he dicho a lo largo de toda esta serie que lo de las tribus aquí es bien serio, que no es algo meramente turístico. Y me cuenta el guía que los leones no se acercan a comerse el ganado a pesar de que en la zona están cerca por el olor de los Masái. Han pasado tantos años en esta lucha con leones que ya los leones reconocen el olor de esta tribu, no se acercan a comerse el ganado de estas personas. La verdad me vuela la cabeza, nunca había visto un escenario como este en el que hay pues personas arriando vacas, que eso es bien común para mí, más en San Carlos, en mi tierrita, pero arriando vacas a la 10, arriando vacas entre un montón de elefantes y entre un montón de jirafas, y se le meten cebras entre los animales, entonces van arriando antílopes y todo parejo. Así que ya con esto tenemos suficiente contexto y la verdad arrancamos con algo bien interesante acerca de la tribu Masái. Dicho esto, adentrémonos en uno de los lugares más especiales que tiene este mundo. Vámonos dentro del cráter. Amigos, en este lugar que hay detrás, en algún momento hubieron explosiones, hubo lava, era un volcán explotando y en la actualidad se podría decir que es el jardín del Edén. En específico, este es el sexto cráter más grande del mundo y el único que no está roto y que no está inundado. Alrededor se levantan unas barreras de 400, 600 metros completamente naturales que crean un ecosistema único. Son una barrera, encierran todo lo que hay aquí dentro y para variar hay una laguna con agua ahí. Así que imagínense la cantidad de vida que se puede encontrar. Se pueden encontrar casi todos los mamíferos de África. Incluso los 5 grandes, que se creería que los 5 grandes, esa palabra nació de algo bonito. Los 5 grandes son el rinoceronte, el elefante, el león, el leopardo y el búfalo. Pero ya vamos a ver que más bien pues es algo triste y feo. Así que dicho esto, adentrémonos. Ya vamos a descender a este lugar. Para que dimensionen el tamaño de lo que tenemos al frente, el cráter en su punto más ancho alcanza 19 kilómetros de ancho y son aproximadamente 264 kilómetros cuadrados de cráter. Y en este espaciecito viven alrededor de 300 elefantes y 600 hienas, para que se imaginen la cantidad de animales que hay aquí en este espacio cerrado.
tenemos un grupo enorme de cebras, de ñus, de búfalos y creemos que estamos teniendo la suerte de ver un rinoceronte negro muy a lo lejos, entonces no estamos completamente seguros, pero este es el animal que andamos buscando. El rinoceronte negro se encuentra en extremo peligro de extinción y también estamos viendo al puro fondo un grupo de elefantes. Estos últimos 3 animales forman parte de los 5 grandes. Que los 5 grandes o los Big Five, como se les conoce principalmente, son animales que mucha gente tiene el sueño y el deseo de venir a conocer y a fotografiar en África, que no tiene nada de malo, pero la palabra nace porque son los 5 grandes trofeos de África. De ahí es de donde nace esta palabra. Son el rinoceronte, el elefante, el leopardo, el león y el búfalo. En ese orden. ¿Por qué son los 5 grandes trofeos? Porque cada animal es cazado y hay algunos, como vamos a ver, que incluso valen más que el oro y la cocaína. Por ejemplo, el rinoceronte negro, que es el que está en el mayor peligro de extinción, en el punto número 1, es cazado por su cuerno. El rinoceronte lo cazan y tienen que matar al animal, a todo el animal, a ese bichote que pesa 1,5 toneladas, 2 toneladas, para quitarle el cuerno, que el cuerno es como el 1% del cuerpo. Porque ese cuerno en el mercado negro, principalmente en Asia, puede valer hasta $500,000. ¿Y por qué lo compran en Asia? Se estarán preguntando ustedes. En Asia lo compran porque se tiene la creencia de que funciona como medicina, principalmente como afrodisíaco. Y como afrodisíaco no me refiero a que es algo que usted se lo toma como la Viagra para hacer un round y vámonos, sino que se cree que este cuerno puede curar la disfunción eréctil o problemas relacionados con este tema. Por eso es que es perseguido este animal. Por esta creencia está al borde de extinguirse. Imagínense que ya hay un rinoceronte que ya se extinguió. Precisamente el rinoceronte que ya se extinguió es el rinoceronte asiático, porque claro, lo tienen en sus tierras. Muchísimo más fácil cazarlo y comercializarlo si ya está en ese continente. El segundo animal más perseguido y cazado es el elefante africano, principalmente por los colmillos de marfil. Y encontramos el mismo tema, un animal de 6 toneladas que lo matan por 100, 200 kilos que le pesan los colmillos, representando un 2% del peso del animal. Y además la manera en que mueren los elefantes es bien triste. No sé si ustedes vieron hace ya creo algunos años una noticia de un elefante al que le dieron una fruta con una bomba y le explotó en el estómago y así fue como murió el animal. Pues normalmente así es como lo hacen, pero con veneno, para que haga menos ruido, para ni siquiera tener que disparar y no alertar a la policía ni a las personas que están cuidando estos animales. Como los elefantes son tan hermosos, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar cerca de ellos y lo que sea que usted les dé se lo comen, pasan comiendo todo el día. Entonces la gente agarra una sandía, le mete veneno y así es como matan a los elefantes para quitarle los colmillos de marfil, que los colmillos pueden llegar a valer aproximadamente $2,800 por kilo. Entonces imagínense, un colmillo de 100, de 200 kilos pueden ser $400,000 o más de $500,000 también. El tercero de los 5 grandes es el leopardo, que lo cazan por su piel, que es extremadamente rara. Aquí les voy a dejar algunos productos hechos con piel de leopardo para que vean el precio que pueden tener estos artículos. Y el cuarto y quinto de la lista, que son el león y el búfalo, los cazan principalmente por su cráneo, para exponer la cabeza en una casa de alguien millonario, simplemente para demostrar poder, que tenía el poder de adquirir ese bien. También el cuerno de rinoceronte, los colmillos de elefante y la piel las compran con este propósito. Y este es solo el caso de los 5 grandes de África. Son 5 de un montón de animales que en la actualidad están siendo cazados por su piel y por creencias de que partes de su cuerpo son curativas, como el tigre de Bengala que nos encontramos en India, o que más bien que no logramos encontrar en India, que lo cazan por la piel y porque principalmente en China y en zonas de Asia creen que puede curar ciertas enfermedades. Estuve leyendo que un problema que está surgiendo en la República Democrática del Congo es la cacería de jirafas. Y oigan lo absurdo, las cazan a este animal, el animal más alto de la tierra, para quitarle la cola. Ya han encontrado cuerpos de jirafas que están enteras, incluso con todo y la piel, simplemente sin la cola.
Creemos que estamos viendo un rinoceronte negro. Es extremadamente difícil, incluso en este lugar donde los cuidan, porque se estima que quedan solo 22 ejemplares aquí en el cráter Ngorongoro. Y este es el único lugar en Tanzania en donde se pueden encontrar. Yo no sé por qué razón, yo no sé por qué se me fue comprar binoculares antes de venir. Entonces vamos a esperar que venga otro carro. Justamente aquí viene uno, a ver si quizás anda binoculares y lo podemos ver mejor. Nos prestaron los binoculares y efectivamente sí hay un rinoceronte negro por ahí. Es hermoso verlo en su hábitat natural y es bien difícil porque son solitarios y eso mismo es lo que hace difícil que se reproduzcan. Como son solitarios, los rinocerontes blancos van más en grupo, estos andan solos, entonces es más fácil que los depredadores les coman las crías y cuesta que aumente la población. Para que se hagan una idea de la visión que tenemos desde aquí, de lo que creemos que es el rinoceronte, es eso gris que está por ahí en el puro centro. Vean, le estoy preguntando al guía que cuál es la diferencia entre el blanco y el negro, porque este rinoceronte no estaba negro, entonces no entiendo cuál es la diferencia. Y sacó este libro que yo quiero uno, lo necesito de inmediato, donde tiene casi todos los animales. Oigan lo que pasó aquí, la cuestión fue que se torció la historia. Básicamente el que descubrió el rinoceronte blanco, que no es tan blanco la verdad, tienen el mismo color, me está diciendo. Resulta que le puso white mouth porque tiene la boca más grande que el rinoceronte negro. Como pueden ver, esta es puntiaguda como la del Triceratops que vemos en las películas, y esta es una boca más ancha, cada uno adaptado a las plantas que hay en sus hábitats. Pues como la gente no decía bien white, como de angular, como de grande, empezó a decirle white. Entonces para diferenciarlos al negro le pusieron pues negro. Entonces rinoceronte blanco y rinoceronte negro. Pero la diferencia está en la boca y en los comportamientos nada más. Que este, como les decía, es más solitario y está en el bosque comiendo hojitas. Esto no me lo esperaba. Aquí en Ngorongoro hay una zona en la que nos podemos bajar en un lago lleno de hipopótamos. Vean por allá donde están, apenas se les ve en las cabecitas, siempre pasan principalmente en el agua. Pero recuerden que es el mamífero más peligroso de todo África, por encima del león y del jaguar y de todos los grandes depredadores. Entonces me llama la atención a lo que me dice el guía, como que el problema es cuando usted invade el territorio o cuando tienen crías, que invadir el territorio ya sería como entrar al agua, pero que aquí afuera no tenemos problema. Vean las huellas que dejan los hipopótamos aquí afuera, son tan pesados que dejan literalmente huecos. Además todo esto está lleno de heces de hipopótamo y huele potente aquí afuera. Ahora, después de que les conté cuánto vale más o menos cada parte de cada animal en el mercado negro, se podría pensar que esto es demasiado dinero, y en efecto relativamente lo es. Por eso es que mucha gente, principalmente que tiene pocos recursos, pues ve la caza furtiva como una salida, ir matar un animal que tienen cerca en la selva y ganar un poco de dinero. Y digo que es relativamente mucho porque en comparación a lo que producirían estos animales vivos, por ejemplo el elefante o el rinoceronte, no es nada. Un elefante y un rinoceronte vivo durante toda su vida producen millones y millones y millones de dólares en turismo. Y este dinero que se produce en turismo va además primero para buenas personas, podríamos decir, al menos mejores que los cazadores. Y segundo, ayuda a todo el círculo de la economía. Va para los guías, para los choferes, para los chefs, para los supermercados, para los restaurantes, para los hoteles. Apoya toda la economía durante muchísimo tiempo, a lo largo de la vida de todos estos animales que viven un montón de años. En cambio, la caza es un pago único en el mercado negro a personas malas realmente, que simplemente van a usar ese dinero como recursos para seguir cazando, para seguir comprando personas en el gobierno, porque muchas veces lastimosamente los políticos se involucran y cuando atrapan a los cazadores los dejan ir porque están vinculados
con personas que tienen poder y demás. Entonces cuando se caza y se vende el animal que se cree que es mucho dinero, simplemente va a seguir apoyando este círculo. Así que se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita en mi país, que tenemos la danta, que tenemos el puma, el jaguar, el tucán y diferentes animales que atraen un montón de turismo. Lo importante que es para nosotros cuidar de ellos, y ojalá este video pueda llegar a personas que tengan poder en este tipo de decisiones, para que se den cuenta que vivos los animales incluso son mejor negocio. Si el problema es el negocio, entonces vivos producen muchísimo más dinero. ¿Qué paisajes nos encontramos aquí? Me siento como metido en un documental, como metido en una película. Con este lago por aquí, con los hipopótamos por allá, una especie de árboles que solo había visto yo en documentales, y la silueta de la montaña al fondo. Este animal no lo habíamos visto hasta ahora. Aquí tenemos el ave más grande del planeta, el avestruz, que puede medir aproximadamente unos 2 metros, tal vez. Tiene unas patas enormes que pueden llegar a ser peligrosas. Si uno se acerca y tal vez tienen crías, o simplemente usted se metió en su territorio, pues le pueden meter unos picotazos o unas patadas. Que yo no sé ustedes, pero a mí no me gustaría experimentar unas patadas de avestruz. Pero curiosamente, no sé, Dios da unas cosas y quita otras. El avestruz es el ave más grande del mundo, pero no puede volar. Qué ironía. Lo que sí tiene es que es veloz. Puede alcanzar hasta 70 kilómetros por hora. Y además, como tiene la vista tan alta, pues cuesta mucho que lo cacen, porque puede ver muy bien lo que hay alrededor. Y además corre muy rápido y es fuerte. Ahora estamos completamente fuera del Serengeti, fuera de Ngorongoro, ya saliendo de todo. Esta es la entrada principal, que parece como la entrada a Jurassic Park. Están aquí los portones y no está tan alejado, la verdad. Ahí dentro está cargado de todos los animales salvajes que vimos en esta gira. Y les muestro esto porque tal vez surja la pregunta de cómo hacen los cazadores para cazar los animales si están aquí dentro resguardados con gente que los cuida, con armas grandes y vigilancia, y es carísimo entrar. Pues resulta que esto es dentro del Parque Nacional, dentro del área de conservación, y para los carros, porque en la naturaleza no nos encontramos ningún tipo de barrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los animales, a pesar de que aquí están protegidos, pues pueden salir. Pueden simplemente irse a otra zona que no es parque nacional y que sigue siendo ilegal, pero que ya no hay quien los cuide, ya no hay nadie con armas ahí que los vigile. Entonces ahí es donde los cazadores aprovechan y los asesinan. Y además Tanzania es enorme, pero enorme, y en general esto pasa en muchísimos países de África. En Asia y en América cazan diferentes animales por diferentes creencias y por diferentes partes de sus cuerpos. Y de esta manera, amigos, esta gira por África llega a su fin. Una de las experiencias más increíbles que he tenido la bendición de tener en la vida. No tengo palabras para agradecer por cada comentario, por cada mensaje que me dejan cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Háganme saber si este tipo de serie les gustó. Denle muchísimo amor para poderles seguir trayendo contenido de este tipo. Y me emociona demasiado pensar en lo que viene. Pura vida y besitos de alguien que exploró una pequeña parte de África por primera vez en la vida.